Mateo capítulo 19. Jesús había estado enseñando a sus discípulos. Ellos llegaron con la pregunta de quién era el mayor en el reino de los cielos, hablando de mayor de importancia. Y Él les enseñó que así como un niño, siendo el menor en importancia en la sociedad, en una sociedad en donde hay personas adultas, así como un niño se humilla, así como obra un niño y al niño no le interesa una posición especial, así tenemos que ser nosotros para entrar en el reino de los cielos. Y el Señor habla también acerca del perdón. Dice aquí en el capítulo 19, versículo 1, que aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y se fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Se cree que anda por la región de Perea en este momento. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Aquí Jesucristo está muy cercano ya al fin de su ministerio. Le quedan tal vez unos 3 meses más de ministerio antes de ir a la cruz. Está sanando multitudes. Jesucristo en la cúspide de su ministerio es cuando viene después a Jerusalén. Y en Jerusalén tenían temor de él porque pues ya era muy famoso en la región de Galilea. Y se oía mucho de él en la región de Judea, en donde termina al final y es crucificado. Es impresionante ver cómo pudieron los religiosos de la época contaminar a la gente que estaban gritando crucifícale, crucifícale, y nadie salió a la defensiva. Es increíble eso. Que ninguno de los ciegos o de los sordos o de los paralíticos que sanó hayan salido a la defensiva. Todo el mundo se cayó y los que estaban gritando solamente gritaban crucifícale, crucifícale. Dice que aquí vinieron a él los fariseos tentándole. Nuevamente, la tentación es llegar con una pregunta capciosa. Ellos realmente no tenían dudas sobre lo que van a preguntar. Quieren tomarlo en alguna pregunta capciosa. ¿Y saben qué? Démonos cuenta de una cosa. Siempre lo van a tentar porque saben que Él es compasivo. Saben que Él ve por la justicia. Y saben que lo que están haciendo de alguna manera es injusto. De alguna manera es injusto. Ya Jesucristo había dicho anteriormente en el Sermón del Monte, cuando estaba hablando acerca del adulterio, que la persona que repudia a su mujer y se casa con otra mujer, adultera. El repudio era un acto en donde el hombre le decía a su mujer, te me vas de la casa, y se iba de la casa y él se casaba con quien quería. La mujer no tenía ningún derecho. Aquí le vienen con una pregunta, tentándole, y le dicen, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Qué tremendo lo que está sucediendo aquí. Le preguntan, ¿es lícito repudiar a su mujer por cualquier causa? Dije que el hombre repudiaba a su mujer y le decía, te me vas de la casa. Ya, acabé contigo, fuera, me voy a casar con otra. Cuando existía esta práctica ya en Israel, porque eran hombres de duro corazón, el Señor cuando le da la ley a Moisés en Deuteronomio 24:1, podemos leerlo, es realmente para defensa de la mujer. Deuteronomio 24:1 dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre, pero si la aborreciere el último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después de que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Lo que está sucediendo aquí es esto. Dice en Deuteronomio, cuando el hombre va a repudiar a su mujer, la va a echar, porque ha encontrado en ella alguna cosa indecente, le tiene que dar una carta de divorcio. El divorcio fue ordenado por Dios, la carta de divorcio fue ordenada por Dios. Y lo que era un documento que a la mujer le permitía salir de su casa con la cara en alto.
En vez de estar humillada diciendo, pues la corrieron, la echaron de su casa, salía con un documento. Esto en cierta forma también era para que la persona lo pensara dos veces. Había varias posiciones que algunos rabinos respetados por la sociedad de aquel entonces tenían. Uno decía que se refería esta impureza o esta cosa indecente de la mujer que pudiera encontrar el marido a una situación de adulterio, o encontró que su mujer no llegó virgen al matrimonio. Cualquier cosa relacionada con eso solamente era lo que podía encontrar a la mujer indecente, y en ese caso la podía echar. Otros decían no, porque el adulterio, la paga por el adulterio es la muerte, era la muerte. En el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, si alguien era tomado en adulterio, lo sacaban afuera de la ciudad y lo apedreaban a muerte. Decía, no se puede estar refiriendo a eso. Debe de ser cualquier cosa que el hombre le desagrade de su mujer. Si la mujer es muy gritona, o no le gusta cómo se viste, o no le gusta cómo limpia la casa, cuando le tendió la cama y le echó la moneda encima no rebotó, como debió haber hecho. Cuando se puso el guante blanco y se puso a buscar detrás de los marcos de la casa a ver si había polvo, el guante se le ensució, le podía decir fuera. O le echó mucha sal a la sopa, fuera de aquí. Cualquier cosa que hiciera la mujer que no le gustara al hombre, la podía considerar indecente, fuera de la casa. Y lo único que tenía que decirle es 3 veces, te divorcio, te divorcio, te divorcio, documento escrito y afuera. La mujer no tenía remedio. Había otro que decía, no, eso es muy cerrado todavía. Si el hombre encuentra a una mujer que le agrade más que su mujer presente, puede considerar a la mujer presente indecente. Tú comparado con aquella eres indecente, fuera de aquí. Te divorcio y te divorcio. Y la mujer estaba fuera. Entonces, era casi por cualquier causa, ¿se dan cuenta? La interpretación posterior. Y a Jesucristo le llegan con esta interpretación. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? El Señor no se mete a discutir, bueno, la posición del primer rabino era la correcta, no se pone a hablar de eso, simplemente les dice la intención del Señor. Fíjense a dónde va. ¿No habéis leído que el que los hizo, dice aquí, al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Miren lo que dice Malaquías. Malaquías es el libro que está antes de Mateo, el último libro del Antiguo Testamento. En el capítulo 2 el Señor está hablando a la nación de Israel, que estaban bastante alejados de lo que el Señor quería. En el versículo 13 del capítulo 2 dice, y esta otra vez habéis de cubrir el altar de Jehová con lágrimas de llanto y de clamor, así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. El Señor los está reprendiendo y les dice que no va a mirar su ofrenda, aunque lloren. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? Fíjense, ¿no los hizo uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. ¡Qué tremendo! El Señor aborrece el repudio. El Señor los ha hecho uno. Teniendo abundancia de espíritu, Él ha querido que en el momento que el matrimonio se une, vienen a ser uno. ¿Se dan cuenta ustedes, por ejemplo, con Adán y Eva? Adán no tenía opción. Si repudia a su mujer, ¿con quién se va? ¿Con la jirafa? ¿Verdad? El Señor los hizo uno y era lo que tenía que estar ahí. O sea, el hombre y su mujer. Y cuando lo vio Adán, de hecho, en el caso de Adán, el Señor sacó una parte del cuerpo de Adán que estaba cercano a su corazón. Algunos traducen que fue la costilla, pero literalmente dice sacó una parte de su cuerpo cercana a su corazón. Y de ahí hizo a la mujer. Y cuando lo vio Adán dijo, este es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Va a ser llamada varona, Isha en hebreo, porque del varón Ish en hebreo fue tomada. O sea, él entendió, esto es parte mía. No nos podemos separar jamás. Ahora,
Tal vez nosotros, mi esposa y yo, venimos de diferentes países y de diferentes situaciones, familias, y nuestro trasfondo es muy diferente. No importa, en el momento que venimos y nos hacemos uno en el matrimonio delante de Dios, viene a ser uno. Fíjense lo que dice aquí también. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Literalmente esto dice, lo que Dios unció en el mismo yugo. Es lo que dice literalmente el versículo. Aquí le pusieron juntó. Lo que Dios puso en el mismo yugo. De ahí viene la palabra cónyuge. Andamos con el mismo yugo en la vida. El Señor nos ha puesto ese yugo y Dios es el que lo ha puesto. Ahora, a mí nadie me obligó, el Señor no me obligó a casarme con mi esposa. Me dio la oportunidad de que yo escogiera a mi esposa, pero ya una vez que yo la voy a tomar como mujer, lo hago delante de Dios y Dios lo toma de esa manera. Y no es un chiste, ¿verdad? Ni tampoco solamente es un mero contrato como a veces se nos hace ver a través de la ley, sino realmente es el Señor el que está uniéndonos y Él lo toma en serio. Dice, no puede separar el hombre lo que Dios ha puesto en el mismo yugo. Y le dijeron, entonces, ¿por qué mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Saben? Estos hombres decían que cuando uno encontraba una cosa indecente en la mujer, no es que tenía la opción de repudiarla, sino la obligación. O sea que de repente si alguien comentaba, oye, es que me gusta más aquella mujer. Ah, no, ahora tienes la obligación de repudiarla. Ay, anoche estuve con mi mujer y estaba gritando tanto que me dio vergüenza. Ah, no. Ahora tienes la obligación de repudiarla. ¿Saben? Era como que estos señores decían, justamente, cuando tu hermano pega contra ti y peca una vez, y peca dos veces, y hasta tres veces, le puedes perdonar, pero a la cuarta vez estás obligado a vengarte de su ofensa. La gracia y la misericordia y el corazón que Dios tiene para nosotros, y como Él quiere que nosotros reaccionemos, estos hombres lo tenían totalmente al revés. Y este divorcio que el Señor había dado era para defender a la mujer y no al hombre. Porque en aquel entonces la mujer no repudiaba nunca a su marido. Ya en esta época, en la época del Señor, ya la mujer estaba tomando un poquito más de peso en la sociedad. Y el mismo apóstol Pablo en el capítulo 7 de Primera de Corintios nos dice que la mujer, si ella es cristiana y su marido no, y su marido consiente en vivir con ella, dice no se separe. Y si se separa, quédese sin casar. Entonces, ese es un punto delicado, porque alguien va a decir, bueno, ¿y qué si la persona es un ogro en la familia? ¿Qué si el tipo, y nos tenemos que separar porque si no me mata? ¿Me tengo que quedar sin casar? Miren lo que dice aquí. Primero vamos a leer lo que dice aquí, lo vamos a comentar un poquito. Yo os digo, versículo 9, que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Y le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre, con su mujer no conviene casarse. ¿Saben? El Señor está poniendo algo aquí muy estrecho. Piénsenlo 2 veces antes de casarse, porque se van a tener que quedar con la misma mujer. A menos que sea por causa de fornicación, donde la mujer ya directamente ha violado el pacto, que debe ser un pacto sagrado delante de Dios de fidelidad. O el hombre en el caso dado. Nuevamente la pregunta, ¿y qué tal si hay una incompetencia total en el matrimonio? ¿Qué tal si se casaron y no son compatibles? ¿O qué tal si por los caracteres que ellos tienen y todo el asunto, en el momento en donde cada vez que se unen es una bomba y explota? Y más les vale estar separados porque si no se van a matar. Ahí yo diría que se separen. Ahora, en cuanto a volverse a casar, es un tema en donde yo no tengo autoridad para decir nada. Podría decir mi opinión. Pero mi opinión no es la palabra de Dios. No obstante, voy a dar mi opinión. Yo creo que Dios no tomaría a una persona culpable si realmente se separó por una situación que era realmente vital. No había regreso, no había forma de darle la vuelta y decir, bueno, es que esto no tiene remedio. Y yo no tengo el don de continencia. No me puedo quedar sin casar, soy tentado mucho, entonces me voy a volver a casar. Yo no creo que Dios se lo tomaría a mal, pero esa es mi opinión nada más. Como dije, aquí está la palabra de Dios y vale la pena escudriñarla
con temor. Lo que sí voy a decir es esto: toda relación se puede sanar cuando hay la intención de sanarla. Toda relación se debe sanar. Se debe sanar. Y debemos de buscar hasta lo último para que la relación se sane, porque por eso tomamos ese pacto delante de Dios. Y luego dice aquí: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Y esto claramente quiere decir, cuando dijeron los discípulos, oye, no conviene casarse si la situación es así. Dice, no, si es así. Y no todos son capaces de recibirlo. Eso no quiere decir que para los que no sean capaces tienen libertad de vivir como quieran. Porque eso dice el Señor: el que tenga oídos para oír, oiga. No quiere decir que el que no tiene oídos para oír va sin culpa. No. Y lo que dice más adelante: hay eunucos que nacieron del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. La palabra eunuco y la palabra célibe viene a ser la misma palabra aquí. Dice, hay personas que han nacido incapaces de casarse, porque han nacido eunucos, no tienen capacidad sexual de casarse. Así nacieron. Hay unos que han sido hechos eunucos por los hombres. Muchos de los reyes del Oriente, la gente que trabajaba cerca de ellos, personas que tenían un rango alto, los hacían eunucos para que no tuvieran relaciones con las mujeres del harem del rey o algo así por el estilo. Entonces, algunos que querían entrar en esas posiciones altas tenían que pagar el precio, tenían que hacerse eunucos. Luego dice aquí, hay otros que se hicieron eunucos por el reino de los cielos. Esto no quiere decir que la persona se va a mutilar para servir a Dios. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Sino más bien se está refiriendo a hacerse célibe. El apóstol Pablo lo explica en la carta de 1 de Corintios capítulo 7, donde habla del matrimonio. Dice, yo les diría a los solteros que se queden como yo, sin casar. Pablo se cree que había enviudado o su mujer lo había dejado tal vez cuando se hizo cristiano, porque debía haber estado casado anteriormente. Era parte del Sanedrín y todos los que eran parte del Sanedrín tenían que estar casados. Pero en el momento que Pablo está escribiendo 1 de Corintios, obviamente no está casado. Y dice, yo preferiría que si van a dedicarse al servicio del Señor se mantuviesen como estoy yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, que mejor es casarse que estarse quemando. De ahí muchos han tomado el celibato, que para servir a Dios hay que ser célibes. Eso la Biblia no lo dice en ningún lado. Todos los apóstoles, todos absolutamente eran casados. Y uno de los requisitos que Pablo le da a Tito y a Timoteo para el obispo y para el diácono, que son el servidor principal de la iglesia, como el pastor o el ministro que está supervisando la iglesia, tiene que ser marido de una sola mujer. Y que gobierne bien su casa, y porque si no puede gobernar su casa, no va a poder gobernar la iglesia. Tiene que tener esta experiencia y saber cómo hacerlo, y de la misma manera tiene que poderlo hacer en la iglesia. Así como era un requisito para los del Sanedrín estar casados, también en el Nuevo Testamento viene a pasarse acá para el que es sobrevedor. No quiere decir con esto que el Señor está impidiendo que haya una persona que sea pastor de una iglesia en un momento dado y que no esté casado. No está prohibiendo eso, pero es preferible que lo esté. Y que sus hijos y su mujer tengan un buen testimonio, y así van a saber todos los de la iglesia, todas las ovejas de la iglesia, que ese pastor es apto para controlar los problemas que puedan haber dentro de la iglesia. Porque nuestra primera iglesia está en nuestro hogar, ¿verdad? Hay gente que se hace célibe, no eunucos que se hayan mutilado, sino gente que mantiene un celibato por el reino de los cielos y que son capaces de tomarlo, que tienen la facultad de hacerlo. No todo mundo tiene la facultad de hacerlo. Pero esta es en respuesta al asombro de los discípulos que dicen, si es así no conviene casarse, y el Señor les da esta respuesta. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. Nuevamente los discípulos no entienden que el Señor tiene un ministerio hacia la gente que todo mundo desprecia. Y en este caso los niños no son importantes. Por eso el Señor dice, tienes que hacerte así, sin importancia como los niños dentro de la sociedad, y los bendice.
Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para tener vida eterna? Y le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y le dijo: ¿cuáles? Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígame. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Aquí hay un joven que viene delante del Señor y le dice: Maestro bueno. Y el Señor le dice: ¿por qué me llamas bueno? No hay uno bueno sino Dios. O sea, o estaba diciendo: no me digas bueno, o estaba diciendo el Señor: yo soy Dios. ¿Me entienden? Que yo creo que es el segundo. Pero le dice: ¿qué cosa buena debo hacer yo para entrar en el reino de los cielos? Este joven estaba buscando alguna obra. Ya había cumplido seguramente con lo que le decían los religiosos. Y estaba viendo cómo hablaba el Señor. Estaba realmente maravillado con lo que estaba sucediendo ahí. Y le dice el Señor: guarda los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Bueno, había 10 mandamientos en la tabla de los 10 mandamientos de la ley, pero había muchos más mandamientos en la ley levítica, que ya era como el desglosamiento particular y peculiar de cada uno de los mandamientos de la ley. Más aparte tenían el Talmud que habían escrito los judíos, que eran muchos más mandamientos y doctrinas, tradiciones, etcétera, y prácticas que hacían. Y el Señor, cuando le dice cuáles, le menciona los mandamientos de la segunda tabla de la ley. La tabla de los 10 mandamientos eran 2 tablas, y la primera tenía 4 y la segunda tenía 6. Los primeros 4 eran relacionados con el hombre y Dios. No tendrás dioses ajenos delante de ti, es el primer mandamiento. Ojo, que por ejemplo, el catecismo, cuando nosotros lo estudiamos, el catecismo, por ejemplo, católico, el catecismo, no la Biblia. Los 10 mandamientos del catecismo son diferentes a los 10 mandamientos de la misma Biblia católica. Entonces hay que ver lo que dice la Biblia, donde están los mandamientos. Y están un poquito alterados, le quitaron uno y modificaron otro. Pero los 10 mandamientos dice: primero, no tendrás dioses ajenos delante de ti. Segundo, no te harás ninguna imagen para adorarla, inclinarte a ella de ninguna cosa que esté ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas. Porque yo soy tu Dios, fuerte y celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación, y bendigo por millares a los que me aman. Eso dice el segundo mandamiento. El tercer mandamiento: no utilizarás el nombre de tu Dios en vano. El cuarto mandamiento: guardarás el día del Señor, relacionados con el hombre y Dios. Los 6 mandamientos que vienen en la otra tabla: honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no adulterarás, no defraudarás, etcétera, no codiciarás, etcétera. Son relacionados con el hombre y su prójimo. Ahora, el Señor aquí, cuando le menciona los mandamientos, si nosotros cotejamos lo que les menciona aquí en Mateo y lo que les menciona, por ejemplo, en el libro en los otros evangelios, en Marcos y en Lucas, vamos a tener el cuadro correcto. Les menciona los 6 mandamientos últimos y le añade: y haciendo esto, amarás así a tu prójimo. Aquí, en este momento, nada más leemos 5 de los 6 mandamientos. Falta uno, pero como les digo, en los otros evangelios se mencionan. Y no es que se estén contradiciendo los evangelios, simplemente que aquí se le pasó a Mateo poner uno de ellos, ¿no? Le dijo: ¿cuáles? No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Haciendo esto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor más adelante le va a decir a uno que le pregunta cuál es el gran mandamiento, le va a decir: el gran mandamiento y el primero es: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Con el primer mandamiento se cubren los 4 primeros mandamientos. Si yo amo a Dios sobre todas las cosas, no voy a adorar a nadie más y voy a respetar toda mi relación con Dios. Y si me amo a mi prójimo como a mí mismo, voy a respetar los otros 6 mandamientos. No le voy a hacer ningún daño a mi prójimo y encima voy a honrar a mi padre y a mi madre. Entonces, le dice el joven: todo esto he guardado desde mi juventud. Y todavía dice: todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Este joven sabía que le faltaba algo. ¿Qué más me falta? Qué tremenda cosa, ¿no? Sabía que en su corazón algo estaba no completo. Todo esto he guardado desde mi juventud, pero me falta algo.
Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Aquí algunas personas han entendido equivocadamente este versículo creyendo que es un mandamiento para toda la gente. Como si Dios nos estuviera diciendo a todos nosotros, tienen que vender todo lo que tienen y darlo a los pobres. Eso no está sucediendo aquí. Lo que está sucediendo aquí es que viene un joven que dice que ama a su prójimo como a sí mismo. Cuando el Señor le dice, cumple tus mandamientos, ¿cuáles? Y se los menciona a todos y le dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ah, eso lo he hecho desde mi juventud. Ah, es cierto. Es cierto que lo has hecho desde tu juventud. ¿Amas a tu prójimo como a ti mismo? Mira esa persona que es pobre ahí. Si lo amas como a ti mismo, tú no quisieras estar en su lugar, ¿verdad? Entonces vende lo que tiene y repártelo a los pobres. Él estaba demostrando al Señor que no cumplía lo que él decía que había cumplido. Este no es un mandamiento para toda la gente. Estaba abriendo el corazón de este hombre y lo puso así. Se malentendió este versículo por algunas personas que tomaron el camino de irse a los monasterios y dar sus posesiones a los pobres y declararse sin posesiones, y llegaban a los monasterios sin nada, pensando que era un mandamiento que Dios requería de todo aquel que quisiera seguir al Señor de corazón, y no es así. Porque el Señor puede utilizar los bienes que me ha dado. De hecho, yo ¿saben qué soy aquí en la tierra? Soy un administrador de las cosas de Dios. La iglesia al principio entendió equivocadamente algunos de los principios, y me atrevo a decir equivocadamente porque se practicó solamente al principio y se dejó de practicar prácticamente inmediatamente, que era vender todas las posesiones y todos iguales. No había pobres en la iglesia. Lo hizo la iglesia de Jerusalén solamente. Y luego el apóstol Pablo tuvo que andar buscando ofrendas de las otras iglesias para traerlas a Jerusalén porque se habían quedado sin nada. ¿Se acuerdan ustedes? Porque no fue una práctica que funcionó. El Señor me ha llamado a mí a ser administrador de lo que Él me ha encomendado, y yo le voy a entregar cuentas al Señor de lo que Él me da. Pero en este caso, este joven tenía un problema. Era muy rico y su confianza y su tesoro eran sus riquezas. Cuando el Señor le dice, vende todo lo que tiene y da a los pobres, se fue muy triste. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Cuando lo cotejamos con los otros evangelios, está hablando aquí de los que confían en las riquezas como la solución para todo, no en el Señor. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Con todas estas cosas que ha dicho el Señor, del divorcio y ahora de las posesiones, mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿De qué me sirve saber a mí que para Dios todo es posible si para mí es imposible? Bueno, ahora a través del Espíritu de Dios morando en mí, las cosas son posibles para mí. Dios las hace posible en mi vida. Entonces respondiendo Pedro le dijo, aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Sí, el Señor habla de que no le podemos al Señor nunca dar de más. Nunca podemos al Señor servirle de más. El Señor siempre nos va a responder y va a tomar en cuenta todo lo que hagamos por Él. En el 21 nos va a hablar de lo que acaba de decir en el 30. Los primeros serán postreros y los postreros primeros. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, el denario era la moneda que se pagaba por un día de trabajo. Eran 4 gramos de plata, pero eso era lo que se acostumbraba a pagar por un día de trabajo. Habiendo convenido por ellos con un denario al día, los envió a su viña. Y saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron.
Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. ¿Qué sucede aquí? Hay personas en la plaza que están esperando que alguien pase a recogerlos para trabajar, como sucede en muchos lugares. Era el lugar en donde estaban las personas esperando trabajo. Entonces este dueño de esta viña sale y a las 6 de la mañana, es la hora primera del día judío, a las 6 de la mañana se encuentra a unos tipos ahí, los contrata y les dice: oigan, les voy a pagar un denario, ¿están de acuerdo? Sí, un denario, claro. Y se los lleva a la viña. Regresa a las 9 de la mañana y se encuentra a otros que estaban ahí y les dice: oigan, ¿qué están haciendo? ¿No? Vengan a mi viña y les voy a dar lo que sea justo. No les dice cuánto les va a pagar. Luego llega después a las 12 y a las 3 de la tarde. Primero llega a las 12, se lleva unos, luego llega a las 3 de la tarde y se lleva a otros. Y luego llega a las 5 de la tarde y se encuentra con un grupo de personas que estaban ahí sentados sin hacer nada. Y le dice: ¿y ustedes por qué están aquí sin hacer nada? Es que nadie nos ha contratado. No sabemos si estaban ahí porque eran flojos o simplemente porque no tuvieron suerte, no llegaron antes. Y les dice: vayan a mi viña y les voy a dar lo que sea justo. Esto está hablando el Señor concerniente a que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Cuando llegó la noche es a las 6 de la tarde, el señor de la viña dijo a sus mayordomos: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. O sea, estaban formados primero para recibir el pago los que habían llegado a las 5 de la tarde, y atrás estaban los que habían llegado a las 3 de la tarde, a las 12 de la tarde, a las 9 de la mañana, y hasta atrás estaban los de las 6 de la mañana. Al venir los que habían ido cerca de las 5 de la tarde, la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, los que estaban desde las 6 de la mañana, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Ahora, qué tremendo. Esta última frase, porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos, no aparece en algunos manuscritos muy antiguos, de lo que se cree que se tomó de otra parte. Son dichos que el Señor tenía y que los decía de vez en cuando, aunque aquí algunos dicen que como no aparecen en algunos de los manuscritos más antiguos, realmente no encaja dentro del contexto que viene hablando aquí, de que los primeros serán postreros y los postreros primeros. Pero debo decir una cosa: independientemente de esto, la enseñanza de esta parábola no solamente nos enseña que delante del Señor los valores no son como nosotros los tenemos, ¿verdad? Lo correcto hubiera sido, pensamos nosotros, oye, si le dio un denario al que vino una hora, pues a lo mejor a los que le vinieron desde las 6 de la mañana, ¿verdad? Unos trabajaron una hora, pues por lo menos darle 2 o más. Pero el Señor les da también un denario, porque en eso convino con ellos. Pero también, ¿saben? Esto da esperanza a cada uno de nosotros. Si hemos estado perdiendo el tiempo, en el tiempo que llevamos viviendo en este planeta, y decimos: bueno, es que yo acabo de conocer al Señor hace poco tiempo, o realmente me estoy poniendo las pilas para servir al Señor de aquí en adelante y ya desperdicié mi vida, sepamos que si lo hacemos en serio, el Señor nos paga como si lo hubiéramos hecho desde el principio. ¿Me entienden? O sea, nos da una esperanza de que el Señor, cuando nosotros vamos con todo el corazón, porque estas personas, yo pienso que no estaban allí encontrado a las 5 de la tarde porque eran flojos. Yo pienso que simplemente, como ellos dicen, porque nadie nos ha contratado. Hemos tenido mala suerte, hemos tenido un día difícil, o aún si hubieran estado de flojos, el Señor les da la oportunidad. Vengan a trabajar conmigo. Y ellos van, trabajan, no saben cuánto les van a pagar. A lo mejor les van a pagar una miseria. Y bien lo hubieran recibido, y hubieran estado contentos
de que alguien los hubiese contratado por la última hora del día. Pero en realidad les pagan lo mismo al Señor. Así que, ¿saben? Cuando nos volvemos al Señor de todo corazón, el Señor nos recibe y hace gran fiesta. El Señor hace un banquete. En el cielo hay gran alboroto de gozo cuando nos volvemos al Señor de todo corazón. Y nos conviene. El Señor no nos va a reprochar nada. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. El Evangelio de Lucas dice en este mismo punto: mas ellos no entendían lo que decía, porque les era velado en ese momento. No entendían. Cada vez que el Señor hablaba de su muerte, en ese momento seguido, no pasaba mucho tiempo sin que ellos estuviesen peleando para ver quién sería el mayor. Ellos no entendían. Y aquí va a volver a pasar algo por el estilo. Pero ¿saben? No entendían porque no escuchaban la palabra. No entendían que el Cristo iba a morir e iba a resucitar. Cuando Cristo murió, todo el mundo se asombró. Sus discípulos, que estaban dispuestos a luchar por Él y a cualquier cosa en el momento que fue aprendido, aunque Él les estaba diciendo todo el tiempo que iba a ir a Jerusalén y que iba a ser entregado, en la Santa Cena, acabamos de celebrar la Santa Cena, Él les dijo: uno de ustedes me va a entregar. Incluso preguntaron: ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Y pregúntale quién es. Y aún así, no se armaron del pensamiento de decir: nosotros vamos a estar aquí. Pedro, un poco como que tomó la espada y al momento que vinieron quiso defender y sacó y le cortó la oreja ahí a un soldado. El Señor lo sana al soldado y le dice: Pedro, guarda tu espada. Y más adelante Pedro niega a su Señor también. Pero les estaba diciendo que iba a resucitar al tercer día y parece que esa palabra era la que menos oían. Si por lo menos escucharon que alguien lo iba a entregar y que iba a morir, lo que sí jamás escucharon ni entendieron es que iba a resucitar al tercer día. Y cuando Jesucristo murió, todo el mundo dijo: oh, aquí terminó todo. Y se fueron a llorar por ahí. Estaban orando y llorando en un lugar cuando Jesucristo resucitó. Y las mujeres vinieron a verlo y llegaron con la noticia. Nadie entendía lo que pasaba y no les creyeron a las mujeres. Y luego el Señor se apareció varias veces en varios lugares a uno de los discípulos. Y Tomás, ¿se acuerdan? Tomás el incrédulo, que pobrecito se llevó esa fama aquí en la Biblia y todo el mundo lo entiende, lo conoce por el que no creyó. No creía. Y si yo no metiere mi mano en su costado y metiere mi dedo en sus llagas en sus manos, yo no voy a creer. El Señor se le aparece a él y le dice: a ver, mete tu mano aquí y mete tus dedos acá. Y él solamente se postra y dice: Señor mío y Dios mío. No entendían, les era velado esta situación. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él, pidiéndole algo. Y le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Y les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Viene la madre de Zebedeo. En otro evangelio vemos que el nombre de esta señora es Salomé. Obviamente incitada por los hijos. No era un pensamiento de que la madre quería mucho. No, incitada por los hijos. Los discípulos de Jesucristo venían hombres y mujeres y algunos con la familia entera. De repente le dicen a la mamá: oye, dile al Señor, tú como materna a lo mejor no te va a negar la petición. Y no me la niegues, por favor. Bueno, pide. Que se sienten de mis hijos uno a tu derecha y uno a tu izquierda cuando vengas en tu reino. Y el Señor dice: ¿podéis beber de la copa que yo voy a beber? Podemos. No sabía ni qué copa era. ¿Podéis ser bautizados del bautismo que yo voy a ser bautizado? Pues, por supuesto que sí. Podemos. Y les dijo: bueno, van a beber de la copa y van a ser bautizados del bautismo. Pero el sentarse a la derecha y a mi izquierda no es mío darlo. ¿Saben cuál fue la copa que el Señor bebió?
la copa del martirio. Todos los apóstoles fueron martirizados, todos. Este Juan que está aquí, según la tradición, y cuando habla de tradición, notemos que no había gente que andaban reporteros escribiendo lo que estaba pasando, sino que las historias se quedaron de palabra en las bocas de las personas hasta que alguien ya lo escribió. La tradición dice que Juan fue torturado, pero no murió. Fue puesto en una olla de aceite hirviendo para matarlo, pero no le pasó nada. Lo sacaron y lo desterraron a la isla de Patmos, en donde escribe el Apocalipsis, porque es el mismo Juan, autor de la primera, segunda y tercera carta de Juan y también del Apocalipsis. Pero Jacobo sí fue decapitado por Herodes. Y les digo una cosa, cuando le dice el Señor, ustedes van a ser bautizados del bautismo que yo soy bautizado, es el bautismo también de la muerte. El Señor se está refiriendo aquí a que Él va a entregar su vida por nosotros. Dice, pero el sentarse a mi izquierda y a mi derecha no es mío darlo, sino aquellos por quienes mi Padre está preparado. Algunos han dicho que esto se refiere obviamente a una posición en el cielo, cuando el Señor esté en su reino. Por ejemplo, en este momento sabemos que el Hijo, que es Jesucristo, está sentado a la diestra del Padre. Pero ¿saben una cosa? Alguien ha propuesto esto y es bien interesante. En la cruz, cuando Cristo fue crucificado, había un palo que estaba en medio de las piernas, en donde la persona podía descansar un poquito, como sentarse allí, pero desgarrándose las manos, como para descansar un poquito. Y a eso le llamaban el trono, como burla, el trono. Y alguien ha dicho, ¿quiénes estaban a la derecha y a la izquierda de Jesucristo cuando estaba sentado en ese trono? Con el título, este es Jesús de Nazaret, el rey de los judíos, y la corona de espinas. 2 ladrones. Entonces alguien dijo, qué bueno que a los hijos de Zebedeo no les concedió el Señor estar uno a la derecha y el otro a la izquierda. Así que es interesante esa otra interpretación que también puede aplicarse. Y dice, cuando los 10 oyeron esto, dice el versículo 24, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernadores de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Miren, qué interesante. Está el Señor hablando de esto, y en el momento que el Señor ya les responde que no les puede dar esa petición, los demás se enojan. Tramposos, ¿cómo llegaron ahí con la mamá para sacarle la posición a ver quién está a la derecha y a la izquierda? Si yo soy el que tengo que estar a la derecha, si yo soy el primero que me... Y me imagino ya la discusión ahí. ¿Cómo se les ocurre a usted? Y el Señor se da cuenta otra vez de la misma situación y les dice, oigan, ¿para qué andan buscando grandeza? ¿Para qué andan buscando una gran posición? Entre los hombres, los gobernadores son así. El que es el más poderoso, el que es el principal, se enseñorea. Lo hacen para tomar control, para tener poder y controlar gente. Aquí no es así. En el reino de los cielos la pirámide está invertida. Jesucristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, vino a dar su vida por nosotros. Esa es la pirámide invertida. Nadie ha padecido como ha padecido el Señor por nosotros. Nadie. Nadie ha sido humillado como ha sido humillado el Señor por nosotros. No solamente fue muerto con una muerte cruda. Primero la gente le escupía al Rey de Reyes, al Señor de Señores, le estaban escupiendo la cara, arrancándole la barba, dándole golpes, azotándolo, poniéndole coronas de espinas. Y saben, lo más terrible para un judío era que no lo mataron los judíos. La cruz no la inventaron los judíos. Ellos no mataban a gente en forma tan desalmada. La primera cruz que fueron inventados, me parece que por los griegos, era solamente un palo que tenía una punta. Le sacaban punta al palo y clavaban a la persona allí. La clavaban por el vientre a unos cuantos centímetros del corazón, para que la persona con su propio peso se empezara a hundir hasta que llegaba al corazón y se moría. Pero no era tan tortuosa, fíjense, así como se ve. No era tan dolorosa como la cruz en donde el Señor fue crucificado. Esa ya era como una sofisticación de ver cómo le va a doler más a la persona. Ahí hay libros que se han escrito del dolor tan tremendo que la cruz era.
Pero no solamente fue llevado a la cruz después de haber sido vituperado tan terriblemente como muchos de ustedes ya saben, sino que dice que fue entregado a manos de gentiles, que eran los romanos. No lo crucificaron los judíos, realmente lo crucificaron los romanos. Fue entregado en manos de gente que ni siquiera conocía a Dios. Qué terrible, la humillación fue terrible. ¿Y por qué lo hizo Él? Porque Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Ustedes andan buscando grandeza, déjenme decirles una cosa: el que quiera hacerse el grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, literalmente dice aquí, será vuestro esclavo. Será el esclavo de todos. El que quiera ser el primero va a tener que ser el esclavo de todos. La palabra que se utiliza ahí. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, y Él se pone como ejemplo, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y les va a dar más adelante otra lección más acerca de la servidumbre cuando esté Él celebrando la cena. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud, y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callaran, pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Miren, esto es bien especial. Los otros evangelios mencionan a un ciego. Tampoco hay contradicción, simplemente es obvio que uno era como más prominente o más conocido. De hecho, en otro evangelio le dan el nombre, se llamaba Bartimeo. Estos ciegos, imagínense, están sentados allí a la orilla del camino, pues no ven nada. Oyen que va pasando la gente y preguntan: ¿qué está sucediendo por aquí? Dice: es que va Jesús caminando por aquí. Y empiezan a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente: ¡shh! ¡Cállense! Y ellos se aceleraron más y: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la palabra en griego aquí dice que Jesús les gritó desde allá: ¡hey! ¿Qué quieren que les haga? Imagínense ustedes. Es hasta cómico, cómo el Señor a veces lo hace. ¿Qué quieren que les haga? Pues que queremos una televisión a color. No. Les grita y les dice desde allá: ¡hey! ¿Qué quieren que les haga? Y ellos los mandan traer. O sea, ten ánimo, te está llamando, le dicen. Bueno, estoy hablando de todo lo que dicen los otros evangelios, poniendo juntas las historias. Entonces, el Señor, cuando grita eso, le dicen a los hijos: tengan ánimo, que el Señor los está llamando. Y ya llegan ahí y les vuelve a decir: ¿qué quieren que haga? Pues que veamos, Señor. Y el Señor ahí los toca y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Qué tremendo. Es importante notar la reacción de mucha de la gente. Muchos recibían el beneficio del Señor y se quedaban con el beneficio muy contentos, pero no le seguían. Ellos sí le siguieron. Y es importante que nosotros hemos recibido tanto de Dios, tantas bendiciones de Dios, y el Señor tiene tantas promesas para nosotros, que conviene estar tomados de su mano en todo momento. Padre, te damos gracias por tu palabra. Qué hermoso, Señor, es ver cómo tú obrabas y el cariño que tú tenías, Señor, el cuidado y la forma tan, Señor, tan paternal y tan compasiva, Señor, con la que tú obrabas y nos mostrabas tu amor, Señor. Qué diferente a como te hemos conocido anteriormente, como muy distante, como muy metido entre los dogmas o las prácticas de alguna religión, cuando tú eres más allá y vas más allá de cualquier religión, Señor, a ser un Dios personal, un Dios cercano. Queremos, Señor, conocerte aún más. Queremos aún más estar conectados contigo, Señor, y conocer de tu amor, conocer de tu misericordia. Ábrenos nuestros ojos, Señor, nuestro entendimiento para en todo momento reconocerte a ti, Señor. Y en todo momento poder venir delante de ti con un corazón agradecido. Gracias, Señor. Yo te pido que tú bendigas a cada uno de nosotros y nos guardes de todo mal en el nombre de Cristo Jesús. Amén.